Ah, mira, ahí se transmite. Ay. Vale, pues en un principio creo que ya estamos en directo. Vamos a ver si hay alguien por ahí que pueda dar señales de vida y que nos haga sentir que estamos en directo. Ya sería increíble. A ver, voy a abrir el chat en otra ventana. Un segundo. Y esto lo vamos a minimizar. Vale, perfecto. Venga, ya tenemos aquí el chat. Vale. Pues, bueno, si estamos en directo, que espero que sí. Hola a todas y todos. Espero que estéis... Sí, grande rayitos. Vale, muchas gracias, Ignacio. Pues venga, Elia, estamos en directo ya. Ahora mismo Bien. nos está viendo quien quiera vernos. Hola, Ángel Blanc. Bueno, voy a centrarme, si os parece, primero en la conversación con Elia y luego poco a poco ya os iré saludando porque si no va a ser esto un poco de jaleo. Vale, bueno, lo primero, muchas gracias, Elia, por acceder a esta invitación, por acceder a poder charlar contigo un rato sobre performance. Hay algo que motivó en gran parte el que quisiera hablar contigo y que tuviera interés en conocer tu trabajo y poder entrevistarte y hablar contigo, y fue el Urban Body in Action, me parece que se llama así, ¿no? Este festival que has organizado, aparte de otras acciones que había visto que has llevado a cabo anteriormente. Entonces, si te parece, vamos a enseñarles a las personas que nos estén viendo pues lo que viene a ser, a ver, espérate, a ver si lo encuentro aquí, vale, lo que es el Instagram que tienes con este festival. Y si quieres, cuéntanos un poco de qué trata, cómo ha surgido la idea, cómo se te ocurrió montar este festival, todo tuyo. Bueno, pues nada, muchas gracias, Ray, que es un placer estar aquí contigo. Y además, nada, que yo, bueno, me encanta también tu trabajo, que hemos colaborado juntos en alguna ocasión. Y bueno, eso, que muy agradecida. Y bien, este festival pues surge más bien por un interés personal, ¿no? En llevar a cabo performance mínimas urbanas en la calle, sin previo aviso y, en fin, ¿no? Que me interesa la presencia en las calles. Entonces, bueno, a raíz de realizar una serie de acciones de manera personal, de pronto también con la ayuda, ¿no? y el apoyo del Laboratorio de Creaciones Intermedia, que es un grupo de investigación de la UPV, de la universidad, que Miguel Molina es el director y colaborador de este festival, pues decidimos lanzar una llamada a la acción a todo el mundo, un poco también para conocer de qué manera otros artistas, performers, estaban afrontando, ¿no? su trabajo en el espacio urbano. Y la verdad que el recibimiento fue genial porque, bueno, básicamente se difundió el festival a través de las redes, de Facebook, Instagram, por correo electrónico también a conocidos, pero yo nunca imaginaba que hubiera, vamos, gente de todos los países, unas 100 y pico propuestas que llegaron ya los primeros días, ¿no? de lanzarse la convocatoria. Y la verdad que me quedé sorprendida. De ello, de todas esas propuestas que recibimos, se seleccionaron un total de 64. Wow, no está mal. Perdona, un paréntesis para la gente Sí, que te esté viendo y que no sepa dónde estáis ubicados geográficamente, ¿no? Estáis en Valencia, simplemente como exactamente. pequeña... Vale, vale. Sí, 64 seleccionasteis. 64 y nosotros pusimos como un poco en las bases, ¿no? Que también lo mínimo, no, o sea, aparte de la duración, porque poníamos que duraran como máximo 2 minutos, pero que podían también ser como extractos de acciones más extensas en el tiempo, ¿no? Pero también el concepto de lo mínimo es por que el cuerpo, ¿no? De repente hace una presencia en las calles e irrumpe en la vida cotidiana, ¿no? Trastocando como ese devenir de la rutina y demás, y entonces genera como
como cierta poesía, ¿no? Como ciertos Ujú. interrogantes y extrañezas en las calles, que de hecho Sí. en muchas de las acciones se ve como la reacción de los transeúntes, que a mí es algo que me interesa mucho también. Y bueno, Mm. que participó gente de México, de Holanda, de Australia, de Canadá, muchísima gente de México, de Brasil, y la verdad que tuvo una gran acogida el Qué bueno. festival. Y ahora nos lanzamos con la segunda edición. ¿Tienes la sensación de que la performance está ahora mismo un poco en auge? ¿O siempre ha estado como está ahora? No sé. Yo creo que cada vez hay más una necesidad, ¿no? A mí, por donde a mí me toca, o por la parte que a mí me toca, que es las calles, ¿no? Y las acciones urbanas, creo que hay más una necesidad creciente por hacernos ver, ¿no? Y tratar de comprender qué es lo que está pasando ahora. Y de hecho es algo que he visto en los vídeos que estamos recibiendo de la segunda edición. Ahora Mm. mismo el espacio urbano, ¿no? Yo cuando estábamos confinados y confinadas me preguntaba a quién pertenece. Ahora el espacio urbano pertenece al virus, pertenece a quién. Mm. Entonces ahora no se trata tanto de que nos enviaran acciones urbanas, que sí las hay, pero también Ujú. abríamos la posibilidad a acciones confinadas, ¿no? Acciones realizadas en casa. Y sí que creo que existe esa necesidad, ¿no? De expresarse, de buscar respuestas, de generar más interrogantes, de comprender. Mm. Sí. ¿Y la siguiente edición que estáis haciendo, hasta cuándo va a ser la fecha para que la gente pueda enviar piezas o...? Pues ya se terminó el 30 Ah, de, ya se terminó, era el 30 de junio. Pensaba el que luego 30 de había habido una... junio. Vale, vale, vale. Esta era ya la segunda. Sí, como Vale. que sí, finalizaba la primera vez el 1 de junio, pero nos escribía muchísima gente que, bueno, que tenía buenas ideas, ¿no? Para llevar a cabo en la calle, que en sus ciudades todavía no podían salir del todo, y Mm. entonces nos pidieron que ampliáramos la convocatoria y la extendimos un mes más, Qué y bueno. recibimos un montón. Qué guay. Sí. Y en cuanto a lo que es tu trayectoria, o sea, por cómo se te ocurre, o sea, bueno, cómo se te ocurrió organizar este festival, más o menos ya creo que ya lo has aclarado, pero ¿cuál ha sido tu relación con la performance? ¿Desde siempre has estado trabajando con performance o te ha pasado como a otros artistas que han ido evolucionando de artes visuales y han ido saltando Mm. hasta llegar ahí? Sí, bueno, yo creo que como la gran mayoría de compañeros y compañeras, ¿no? Que estudiamos Bellas Artes, empezamos porque queremos pintar. Mm. Y bueno, a lo largo de la carrera luego fui a escultura. Yo creo que, o sea, yo tampoco, yo entiendo la performance como algo interdisciplinar, ¿no? De hecho, el término mismo lo sugiere, o sea, eh, es decir, somos un cuerpo insertos en un espacio, entonces eso ya está inmediatamente relacionado con la instalación, la escultura, y mi práctica artística se centra en el caminar, que de ahí me viene un poco mi interés, ¿no? Y de hecho yo cuando camino estoy, creo que dibujando, ¿no? Porque además también me interesa el tema del GPS drawing, ¿no? El Ujú. registrar con GPS mis recorridos, dibujar con mis pasos. Entonces me interesa esos puntos intermedia o intermedios en los que las disciplinas se funden, se confunden. Y bueno, respecto a tu pregunta, yo creo que eh, todo esto comenzó por mi interés en la figura del flaner, ¿no? El flaner, este personaje del París del siglo XIX que camina sin rumbo, por experiencia estética. Mm. Y bueno, me puse a hacer la tesis, entonces trataba un poco sobre este tema y el interés también de reactualizar un personaje que surge en el siglo XIX y cómo ahora en los nuevos espacios que se crean, ¿no? Que se generan a partir del uso de las nuevas tecnologías, como el espacio híbrido o el ciberespacio, ¿no? Ahora mismo todos somos foners, ¿no? Con el teléfono caminando por las calles. Sí, 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 cierto. Entonces del flaner pasamos al ciberflaner y al foner. Bueno, pues entonces me interesaba actualizar esa figura y tuve Ujú. la gran oportunidad de realizar una estancia de investigación en Roma en el 2015 Ujú. con Francesco Careri, que quienes no lo conozcan, pues él publicó un libro que fue como la punta de lanza, ¿no? Que a partir de ahí empezaron a haber un montón de publicaciones relacionadas con el paseo, con el caminar, y Mm. él parte de la arquitectura.
Entonces él es profesor en la escuela, en la Universidad de Roma III. Ujú. Y bueno, yo quería estudiar con él, ¿no? Él es el autor del libro del caminar como práctica artística. Y me llamó mucho la atención cuando llegué que nos citó en un aula y dijo: "Yo soy el único profesor que realmente no necesita un aula, porque, mis clases son en la calle". Entonces, como su manera de romper esas paredes de la universidad, ¿no? Y sacarnos a la calle para comprender, yo no vengo del campo de la arquitectura, pero por mi tema de interés, el urbanismo y la arquitectura están como, ¿no?, muy relacionados. Sí, sí, sí. Y claro, un arquitecto que está siempre como planificando el espacio urbano y diseñando arquitecturas desde un punto de vista cenital, ¿no? Sentado en su estudio, él sale a la calle y habla con la gente y le pregunta qué construcciones necesita. Y entonces con él caminábamos por la periferia, saltábamos vallas, en fin, que para mí ahí fue realmente cuando tomé conciencia de la importancia del empleo del cuerpo, ¿no? Y su performatividad también. Qué interesante, ¿eh? Según te voy escuchando, me vienen muchas reflexiones respecto a lo de movimiento confuso, que ya sabes esta idea que tengo yo en la cabeza, Sí, de en realidad llevar un poco a cabo lo que tú estás de alguna manera organizando con diferentes grupos, porque he visto que también estás haciendo, no sé si lo enfocas como talleres, creo, ¿no? He visto que has trabajado con niños, con gente más adulta, gente de todo tipo, sí. y lo que haces un poco es como que exploren esa parte también de algún modo pues eso, como más divertida, más absurda, intentar ver el entorno desde otro prisma diferente al que suelen tener normalmente, ¿no? Cuando salen afuera. Sí, Y a mí algo así me encantaría llevarlo a cabo, pero a gran escala, y creo que realmente lo que estás haciendo es como una dirección súper positiva y súper interesante en cuanto a lo que yo tengo en mi imaginación, no sé, en mi mente, ¿no? O sea, si realmente hubiera muchas personas como tú y muchísimas más personas participando en proyectos como este, tendríamos a miles y miles de locos deambulando por nuestras calles, haciendo realmente cosas que nos ayudarían un poco a salirnos de nuestra zona de confort mm, y nos ayudarían a ver la realidad con otros ojos. Y eso creo que sería súper positivo, creo que podría estar súper bien. Tú cuando, no sé si has seguido un poco lo del tema del movimiento confuso y tal, alguna vez que he propuesto algo, sí. eh, ¿qué se te ocurre? ¿Cómo crees tú que se podría llevar a cabo? No sé, ¿hay alguna idea que creas que puede serme de utilidad o para la gente que igual les gustaría ponerlo en práctica? Pues mira, yo siempre fantaseo con la idea, bueno, de hecho, también con un grupo que trabajo, el grupo VDC, ¿no? Ujú. A veces proponemos acciones a distancia, que también las hemos hecho con Miguel Molina, con Frans Van Lent, que luego hablaré de él, y fantaseamos con la idea de que o sea, de reunir a, no sé, una persona por ciudad o varias personas por ciudad de todo el mundo Mm. y hacer una misma acción al mismo tiempo. Ah, mira. Hasta ahora hemos hecho eso en algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, en 2019, en 2018 nos reunimos 10 personas, una de Japón, otra de Canadá, otra de África, en fin, de diferentes puntos del mundo, y Mm, lanzamos monedas al mismo tiempo desde nuestra mano al suelo. Entonces, yo creo que hacer ese llamamiento por tu parte, ¿no? Que mm, ya lo haces, o sea, tú haces unas acciones interesantísimas que irrumpen ahí en la cotidianidad, pero hacer mm. ese llamamiento ya global, a lo bestia. Sí, hice algo parecido con el de terapia, el de Urban Therapy for Free, ¿te acuerdas? Que es el que Sí, participaste. Y también era como que el mismo día diferentes personas de diferentes lugares del mundo salían y hacían esta acción. Pero yo lo que pensaba es que realmente para poder para poder realmente conseguir que estas acciones tengan mucha repercusión mediática, necesitas tener una base muy grande de seguidores, ¿no? También, o tener como de algún modo acceso a las masas, ¿sabes? Porque claro, si no al final el problema que veo con todo esto es que se queda siempre como en un rollo muy endogámico, ¿sabes? Como que somos los cuatro artistas que nos gustan, pues eso, hacer pues este tipo de acciones, ya sea performance o happenings, que por cierto me gustaría también para la gente que nos ve, tú que controlas más del tema, que les aclararas también la diferencia que hay entre performance y happening, porque hay muchas personas que me han escrito preguntándomelo y he pensado, sí. bueno, voy a
haber alguien que sea más entendida que yo en el tema y que pueda dar un poco una explicación, un poco de luz. Y luego aparte he visto también en este documento que has publicado, muy interesante por Ujú. cierto, y que voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace para que quien quiera pueda verlo. Hablabas un poco sobre ello. A ver, un segundo, perdona, estoy soltando un montón de Sí, parrafadas, pero es que, mira, no, lo y voy a de dejar hecho si lo abierto. puedes, sí, es que creo que sería interesante que lo abrieras porque justo hay una página donde se explica, ¿no? Esta parte. ¿Cómo hacer una Eh, performance? sí. Ray, una pregunta. Sí, dime. ¿Yo puedo leer si alguien está dejando comentarios y eso, yo los puedo ver o solo tú? Eh, pues en teoría supongo que sí, pero tendrías que tener una pantalla con el chat de YouTube, o sea, conectarte a YouTube y abrir la de esto. Por ahora tengo 3 comentarios aquí, no sé si ha habido más y quizá no se ha cargado, que a veces he visto que ha pasado. Tengo aquí pues saludos de Ignacio, de Poesía de Ángel Blanc, que es también ya un fiel, que siempre está por aquí. Armani, saludos a todos. No sé si hay más mensajes, porque a veces esto se cuelga. A ver, voy a un momento, voy a actualizarlo por si acaso. Vamos a ver. A ver, ¿cómo leche se actualiza ahora esto? ¿Ves? Ya empezamos. Ya empezamos con el lío. Bien, me encanta, que además es que se muestran los procesos, eso es muy interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, luego miro lo del tema del chat con más detenimiento, porque Sí, ahora sí, parece sí. como que se ha quedado atascado. Y vamos, mientras tanto, si te parece, a centrarnos en esto, en el cómo Sí. hacer una performance, que me parece que es un documento que está súper guay, está súper chulo para que la gente que quiera pueda... A ver, espera. No te oigo. Vale, perdona, es que sin darme cuenta le había dado al botón de silenciar. Nada, te preguntaba que cómo es que has acabado haciendo esto en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Sí, bueno, esto es un proyecto fantástico de Antonio Lafuente, Ujú. ¿vale? Que conozco a través de Gloria Durán, que bueno, es una mujer bestial, increíble, que además, bueno, tiene un trabajo muy interesante, ella investiga mucho sobre el cuplé y, en fin, ella iba a hacer una guía de estas también. Ujú. Y entonces me propuso, me dijo, oye, ¿no te apetecería hacer una guía sobre cómo hacer una performance? Mm. Y bueno, me explicó sobre el proyecto, ¿no? Que realmente, bueno, es lo que explica aquí, que a mí me parece que su espíritu es la colaboración, ¿no? Y precisamente lo que hablaba antes de Francesco Careri, que fue una de las primeras personas que conocí interesadas en romper esa... Perdona, ves que está todo el rato por aquí mordisqueándome, mordiéndome los pies y haciendo trastadas. Perdón, no Nada, quería nada, me cortarte. encanta, me encanta. Sigue, sigue. Bueno, una de las primeras personas interesadas en romper, ¿no? Esa barrera, esas paredes entre la institución o la escuela y el exterior. Y entonces me encuentro con este proyecto que busca un poco lo mismo y además destinado a estudiantado de bachillerato, con lo Ujú. cual me parecía muy interesante. Bueno, de hecho, si ves otras guías, que lo recomiendo a quienes nos Ujú. estén escuchando, hay guías sobre cómo hacer un portal de radio, cómo hacer un banco de semillas, en fin, cómo Qué hacer un bien, mapeo colectivo. Es muy interesante todas las guías y es sobre todo como el aprendizaje abierto, ¿no? Y colaborativo. qué bien, qué Entonces, bien. a raíz de ahí, pues me lancé. Yo que me apunto a un bombardeo, pues como esta entrevista, pues Ya ves, nunca esta se sabe charla, cómo va a esta acabar charla. esto. Aquí ahora con el perro mordiéndome. Vale, a ver, la performance es un acto vivo, hecho por un ser vivo delante de personas vivas. Es que Mm, me encantaba, me parecía interesante, ¿no? Empezar con esta cita. muy bien. Y un poco también lo que comentabas antes, aquí hablo del happening, ¿no? Y Mm,
el happening y la performance. El happening, que fue como el concepto creado por Alan Capru, ¿no? en los años 60, que es como un evento, ¿no? Un evento colectivo, y que él además luego permite reactivarlo constantemente para mantener ese acontecimiento, ¿no? Vivo. Ujú, Entonces, mi manera aquí de un poco de enfocar esta guía era para gente que nunca ha hecho performance, ¿no? O sea, me ujú, interesa también ese enfoque amateur, y es un poco la esencia de los talleres que propongo y proponemos en conjunto, ¿no? ujú. Con alumnos, con gente que no tiene nada que ver ni con el mundo del arte ni con la performance, y entonces es como romper, abrir como una pequeñita grieta al mundo de la performance, porque Ujú, realmente, bueno, hay expertos, que yo no soy experta en este tema, es decir, me interesa, me he introducido en esa pequeña grieta que me abre una ventana increíble a ese ujú, mundo. Pero aquí lo que se dan son una especie de recetas, ¿no? De instrucciones ujú. para llevarlas a cabo, y de una manera muy fácil, colaborativa, y sobre todo para romper el hielo. Por eso se plantea que se haga de manera grupal al principio. Ya luego cada uno pues investiga, Qué y bueno. esto, pues las fotos aquí que se muestran son de Mm, talleres previos que se han hecho. Este fue en La Regenta, en Canarias, con una gente ujú. estupenda, además, que fue fantástico, porque yo me pilló en un momento en el que estaba terminando la tesis, con lo cual tenía mi cabeza llena de libros, de bibliografía, de teoría, y empecé el taller con una charla, un PowerPoint infumable, hablando 2 horas sobre la teoría de performance, de referentes que a mí me interesaba mostrarles, y veía sus caras de aburrimiento, y en plan, bueno, yo tengo que sacar a esta gente a la calle, ¿no? Y cuando Claro. salimos a la calle, enseguida empezaron a proponer, y se convirtió, o sea, si en ese aula donde yo estaba haciendo la charla tenía personas adultas, Ujú. cuando cruzamos la puerta para salir a la calle se transformaron en niños y niñas, fue increíble. Anda, qué bueno. Lo que estaban esperando fuera igual, a sus padres o... No, 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 digo que ellos mismos, ¿no? Los Ah, asistentes ellos al eran... Vale, taller, vale, hostia, perdona. claro, sí. Vale, vale, es que pensaba que te referías como que dentro habían entrado los padres, igual estaban los niños, y que luego a la salida pues que estaban todos mezclados. Bueno, vale, sí, sí, ya te entiendo. El niño interior, claro, claro. Vale. ¿Y esta, por ejemplo, en qué consistía? ¿Que os poníais delante de sitios así y os quedabais estáticos? Sí, esta es del grupo VDC, ¿vale? Somos Pepe Romero, que es performer, Almudena Millán, Mm, también performer y pintora, y yo. Entonces, actuamos, bueno, como que nos presentamos con seudónimos para pasar desapercibidos, ¿no? Tanto en eventos como, no sé, cuando se hace algún tipo de festival, ¿no? De performance, pues que nadie nos reconozca, para que no nos identifiquen, que no identifiquen en ese momento que estamos llevando a cabo una acción. vale. Entonces, es tan concreto que nos veis ahí parados delante de un escaparate. Estuvimos durante el horario de apertura de los comercios parados delante del escaparate, como un acto de resistencia a la mercancía, ¿no? Porque yo creo que la performance o el arte de acción, que se utiliza muchas veces como sinónimo, para mí es tan importante la acción como la no acción. O sea, cuando en un mundo en el que no para de hacerse cosas Ya. y que es hiperproductivo, de pronto la no producción y la no acción es también un acto de resistencia, ¿no? Mm, Y estas acciones pues van un poco en esa línea. qué bueno. Está muy Sí, bien aquí un poco cómo ayudas a que la gente que igual está empezando lo tengan todo súper claro, que tengan como una guía súper clara a la hora de cómo pueden ellos crear su propia performance o colaborando con otra gente. Hablas, por ejemplo, aquí de encontrar la motivación, jugar sí, con los convencionalismos, que esto también es súper importante. Hostia, muy bien. sí, Mira, exacto. toca, huele, escucha, saborea la ciudad de otra manera. Oye, ¿y qué pasa con la gente que estamos en el campo? Muchas veces las personas que están fuera de la ciudad se quedan un poco al margen, ¿no? En este tipo de acciones. Es como que se queda como un poco recluido ya lo que es el land art, no sé, como otro un poco... ¿No? ¿No Sí, tienes esa sensación un poco como que se habla mucho de la performance siempre adaptada o desde una perspectiva como más urbana, pero las gentes que están en las montañas o que, no sé, que no está en un entorno urbano, es como que también quizás estaría bien el buscar cómo se puede, perdón, integrar a toda esta gente, ¿no? En este tipo de proyectos o...
Sí, eso es muy interesante. Yo es que también creo que un poco cuando uno trabaja con su cuerpo, ¿no? El cuerpo es el reflejo de todo lo que nos rodea. Entonces, los Mm, que estamos en la ciudad, pues no podemos evitar estar contagiados, ¿no? Por esa prisa y esa dinámica. En el campo mm, es otra. claro. Pero sí que en algunos vídeos que, por ejemplo, en el festival hemos recibido, lo plantean un poco desde el contraste entre el campo y la ciudad, jugando con los límites. Ujú, ujú. Entonces a mí eso me parecía interesante, o sea, el campo visto desde la ciudad o esos límites donde se confunde el campo con la ciudad. Mm. Entonces yo creo que sí, sí, sería interesante, pero yo creo que también al ser otro escenario, la acción cambia, ¿no? Claro, 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 claro. Radicalmente. Sí, sí, habría que cambiar el planteamiento por completo. Sí, Vale. sí. Luego, cuéntame un poco así de otros festivales o ¿estás colaborando con algún otro festival? Porque he visto por algún sitio alguna cosa respecto a algún otro festival de performance, no recuerdo ahora dónde era. Puede No sé ser. si... Lo que quería comentarte también, y que va Sí. a raíz, vamos, relacionado con este tema, es Mm, que el espíritu de la guía también es un poco, o sea, viene dado por un festival de Holanda que creó un artista que se llama Frans van Lent y se llama el Unnoticed Art Festival. sí, este era el... Creo que es Eso es. ese. Sí, el de este Sí. quería hablar también. Y cuéntame un poco, ¿cómo surgió? ¿Sabes? ¿O qué sabes de este festival? ¿Has participado en él? Sí, a ver, yo contacté con Franz por el poder de las redes, ¿no? Cuando empiezo a investigar sobre acciones mínimas, sobre este tipo de performance, que no es el performer o la performer delante de un público, sino que es lanzarse a la calle y a ver qué pasa, Ujú. descubro este festival. Y bueno, me lancé a participar. Además, Franz, encantador. Enseguida hemos hecho bastantes performances en colaboración juntos Ah, muy y, bien. y él crea este festival. Tiene otro proyecto muy interesante que animo a la gente a que entre, que se llama Y a ti te interesará también, porque también como formato, ¿no? Está muy chulo. Se llama Mm, The Concept Bank, el banco de conceptos. Entonces él invita a vale. artistas de todo el mundo que manden ideas. Vamos, ideas no, perdón, instrucciones para llevar a cabo performance. Ujú. Entonces, cualquier persona puede acceder a ese banco, realizar la acción y luego dejar sus impresiones. Y relacionado con esto está el Unnoticed Art Festival, en el que él plantea, ese es el Unnoticed Art Festival, exacto. Sí, Además, se hizo hace un par de semanas. No sé exactamente cuándo, porque él siempre, bueno, ahí sí que lo publicó, pero lo por aquí está. guarda en secreto. Hmm. Vale. Entonces, él invita a performers de todo el mundo que se dediquen a esto a mandar performance en formato de instrucciones, ¿no? De manual, muy sencillo, y Ujú. luego él se rodea o invita a otra serie de personas que no están relacionadas con la performance para que las lleven a cabo. Entonces se reúnen y en una jornada de un día entero, día y noche, están performando en la ciudad, activando esas Guau, instrucciones qué bueno. y no se anuncia en ningún momento, no se avisa cuándo va a ser, precisamente porque, o sea, para que los transeúntes o nadie vaya a verlo, para que pase lo más Claro, desapercibido claro, posible. claro, claro, claro. Es que es eso, si todo el mundo está esperando que va a haber una performance, ya directamente el enfoque es diferente, ¿no? De todas maneras, si realmente es un festival que va cogiendo popularidad, incluso aunque no sea en una fecha concreta y nadie sepa cuándo va a ocurrir, supongo que el público ya está un poco preparado para encontrarse con cosas extrañas cuando van por la calle, ¿no? Sí, puede ser, pero si no me equivoco, él cambia de escenario. Él Mm. vive en Dordrecht, que es un pueblito muy pequeñito de Rotterdam, pero luego lo hace en Rotterdam, al año siguiente en otro lugar, entonces juega con eso, ¿no? Oye, me parece una idea muy buena ¿Verdad? para, sí, para lo del movimiento confuso, hacer algo así, como directamente organizar en diferentes lugares del mundo lo que decías tú, pero en plan un poco más masivo, rollo. Imagínate 10 personas haciendo acciones en un pueblo determinado, en otro tal, y luego documentarlo y luego, ¿sabes? Como intentar que eso fuera creciendo Sí, hasta que la participación fuera cada vez más masiva. Eso podría ser una idea muy chula, ¿eh? sí, sí, sí. Podría estar muy bien. Oye, si quieres, ¿te apetece compartir algo con los espectadores durante unos segundos? Perdona, voy a abrirle la puerta al perro porque la verdad es que no me he acordado de que normalmente hasta ahora lo suelo sacar.
Y yo creo que está un poco Está ansioso por pendiente. eso. Voy a abrir la puerta de la terraza como mínimo para si Vale, quiere mear o algo, ¿vale? Un segundo. vale. Mientras, no sé, feel Vale, free, yo... es tu casa. O si no, mira, espera, vamos a hacer otra cosa mejor. Voy a... un momentito. Mira, voy a poner el chat para que veas lo que va Ah, escribiendo estupendo, qué la buena gente y idea. así puedes ir contestando si quieres o ir entablando conversación con la gente del chat. Yo, nada, es un segundo, ¿eh? Abro un momento la puerta y ahora vengo. Vale, perfecto. Bueno, la verdad es que no veo el chat. No veo el chat, pero bueno, pues saludos a todos y a todas. Y bueno, que os animo a que entréis a la página del Notice Art Festival y sobre todo de Concept Bank. Que, Ray, que Sí. no veía el chat, pero bueno, da Ah, igual. no, no se ve en la pantalla. Ah, pensaba que todo el mundo podía verlo cuando comparto la pantalla. Ah, No, vale, pues la vale. mía Ok, no. pues en ese caso no pasa nada. Así que te leo yo lo que van diciendo la gente. Vale, Bob Dylan dice, no es lo que eres, es lo que haces. Dice José Quintans. Mazo interesante. toma ya. Poesía de Ángel Blanc. Lo siento, no puedo estar más tiempo. Me ha pillado de mala hora. Lo veré luego si lo dejas subido. Claro. No hay problema. Este vídeo lo podéis ver cuando queráis. O sea que no hay ninguna pega. ¿Qué papel creen Y, que...? Sí, sí, dime. perdón, di. Hay una pregunta que hacía Ignacio Espinoza que dice, ¿qué papel creen que cumple en este periodo de pandemia la performance? Me parece que es una muy buena pregunta. Mm. ¿Qué te parece? Pues precisamente esa pregunta también me la he hecho y por eso lanzamos la segunda edición. Que la segunda edición del festival es un poco, yo durante el confinamiento estuve bastante bloqueada, en el Mm, sentido de lo que te decía antes, ¿no? O sea, si mi laboratorio de trabajo, donde yo me pongo en acción es la ciudad y se me está impidiendo el acceso a ella, ¿no? Se me está limitando, no le encontraba sentido a nada. Entonces, como esas eran mis preguntas, intenté también que los demás me dieran respuestas. Por un lado, las respuestas fueron, o sea, también otra de las motivaciones fue que a ti te pasaría y a todos los que están aquí, que en ujú, nuestros móviles recibimos como una cantidad increíble de performance, no, de vídeos, ¿no? De mm, gente que no tiene nada que ver con la performance, pero que hace un uso creativo de su cuerpo en sus casas, mm, con objetos, interactuando con ellos. Entonces a mí eso también me da una respuesta de lo importante y lo necesario de la creatividad, ¿no? En tiempos de crisis y que es una salida si no nos volvemos locos, todos. sí, claro, es cierto. Mm, Entonces, por otro lado, ya cuando, o sea, por los vídeos que hemos ido recibiendo, a medida que, o sea, se ven perfectamente las fases y cómo reaccionamos o cómo estos cuerpos urbanos en acción y no urbanos o cuerpos confinados han ido reaccionando a esta situación. Y es muy mm, interesante porque desde acciones llevadas a cabo en casa que muestran desesperación, humor, juego, mm, acciones limítrofes, ¿no? Porque el confinamiento etimológicamente es confín, es límite. Entonces, ¿dónde salíamos a aplaudir? A los balcones, ¿no? En los balcones teníamos las relaciones con los otros mm, y teníamos esa mirada distante al espacio urbano que de pronto estaba silencioso, en fin. Entonces, a través de los vídeos que hemos ido recibiendo se ven todas esas fases y cómo ya, cuando se nos permite salir, cómo afrontamos esa nueva realidad, ¿no? Y, por ujú, ejemplo, hay de las primeras que recibí, que es del artista Endika Basaguren, el artista vasco, performer, sale a la calle con un metro, una cinta métrica, y va como dando palos de ciego con ese metro para mantener la distancia de seguridad. Juegos con mascarillas, etcétera, una serie de cosas mm. y en fin, de mecanismos que uno utiliza para hacer frente a esa situación y tratar de comprenderla. No he visto esa acción, pero tiene muy buena pinta, ¿eh? Me parece muy divertida la idea Sí, también. sí. Mm. La verás cuando ya montemos todo y de septiembre a octubre, perdón, de septiembre hasta no se sabe cuándo, porque como todo es tan incierto ahora mismo, no se puede planificar Ya nada, ¿no? nada, sí, eso es verdad. Quería mirar también, hay varios enlaces que me has pasado por aquí. Wow, es que hay un montón de material, ¿eh? Que podemos mirar así. Veo que tienes, por un lado, cosas que has hecho tú, que puede estar bien para que la gente contextualice un poco lo que es tu trabajo, Ujú. como el de Mujer Anuncio.
El de La ciudad sin límites también es una pieza tuya, entiendo. Sí, El de Soy aquí. ¿Cuál de estas tres, cuál te gusta más? pues podemos mostrar la de mujer anuncio ¿La de Mujer Anuncio? porque Vamos a ver. sí. De hecho, tengo aquí el espejo, a ver si se ve. Y así te ves tú a ti mismo. Entonces, estos son como dos planchas laminadas, Ujú. blancas, ¿no? Y pulidas, que yo llevaba como mujer anuncio. Uy, Y espera, perdona, que entonces, se ha puesto... Un segundo, perdón, ¿eh? Espera. Es que se ha puesto el vídeo detrás mientras hablamos. Ya está. Sí, es lo que llevabas mientras hacías de Mujer Anuncio. sí. Y nada, pues si quieres poner el vídeo, y así yo pongo esto aquí. Me escondo y desaparezco. Vale, vale, pues le voy a compartir pantalla y vamos a ver esta pieza. La voy a poner... ¿Cuánto? ¿Dura 4 minutos? Bueno, yo creo que, no sé, la podemos avanzar igual un poco, aquí Sí, un más o menos. trocito. Vale, a ver. Esto es en Valencia, ¿no? Supongo. Esto es de la calle más comercial de Valencia, que es la calle Colón. Mm. Mira, De si te hecho, parece si le bajo un poco el volumen, es que si no la claro, gente no te va a oír. sí, sí. Yo no lo estoy escuchando, pero sí. Ah, vale. De hecho, Vale, ok. este vídeo está editado por José Quintans, que creo que nos está escuchando. Ah, mira, pues saludos a José. Sí. Ah, sí, míralo, sí, sí. Hola, José. Qué bueno. ¿Y Pues, qué tal reaccionaba la gente con esta acción? pues no entendían nada, que a mí me interesa mucho también que sobre todo que se cuestionen, ¿no? Porque es una mujer anuncio, pero ¿qué está anunciando? Entonces la gente, claro, para empezar, esto ya está prohibido, ¿no? Ya no se ven sandwichmen ni sandwich woman en las calles, Mm, pero me interesaba el tema del cuerpo como reflejo también de todo lo que sucede, ¿no? Que el cuerpo es el espejo, mi cuerpo ahí está desapareciendo y la gente pues reacciona con incertidumbre de esto qué es, claro, qué se está vendiendo. Me estoy vendiendo a mí mismo, ellos se ven reflejados con sus bolsas. mm. Y es interesante como una mujer que estaba pidiendo en la calle, ahí fue un momento que yo me quedé, bueno, un poco, ¿no? Que no supe muy bien, pero había una mujer pidiendo en la calle y de repente yo estaba mirando a lo lejos y cuando me di cuenta esta mujer se estaba viendo reflejada en el espejo. Y su cara yo no podría describirla, pero en ese momento, o sea, mi piel se erizó y tuve una sensación como muy extraña, ¿no? Y al lado justo un cartel de sonríe. Ostras. O sea, en un momento un montón de feedbacks súper distintos, ¿no? Sí, un La montón de mujer que igual información. de repente es como que se vio a sí misma y en una situación, supongo que en la que no querría estar, de repente Mm. sonríe, tú con los espejos. Menudo potaje, ¿no? Sí, sí. Los niños interactúan mucho, ¿no? Jugando con el espejo, tocando. Mamá, ¿qué significa esto? Es Y una entonces, performance, niño, calla. claro, mucha gente a veces confunde estas acciones con cámaras ocultas, que eso es Ya, algo también que me parecía interesante aclarar, ¿no? Que en estas acciones que se hacen de manera espontánea y sin previo aviso, a mí me parece importante que la cámara, o sea, las personas que están registrando esa acción no se haga de una manera invasiva. mm, Porque entonces sí que, o sea, hay muchas veces que se confunde con una cámara oculta. es De cierto, hecho, sí. eso lo he experimentado. Al final, me acuerdo cuando en algunas performances que hice hace ya años, lo hacíamos con una cámara como más profesional y al final lo que hacíamos era usar el móvil y que pareciera que era como alguien de la calle que te está filmando y, ¿sabes? Darle un toque más casual, porque si se ve algo Sí. demasiado preparado es lo que tú dices. Cambia completamente la reacción del público, la sensación, cambia completamente el ambiente, cambia todo. Mm. Es que no es lo mismo de repente encontrarte con una acción que te sorprenda a encontrarte como si estuvieran grabando una película. Es que Sí, es muy distinto. sí, porque Vale, en a ese ver. caso además la gente se mantiene al margen, ya no interviene, sí. hmm, Te iba a decir, si quieres, de ver algún vídeo, por ejemplo, también de algún taller, que también podría estar bien. Sí, Tengo aquí, mira, vídeos talleres. Me has enviado La Regenta, Arquitectura como partitura y acciones desapercibidas. pues podemos poner, el más reciente es el de arquitectura como partitura. Vale, vamos a verlo. Sí,
Lo pego por aquí y ahora... vale. Esto está hecho en 2 bandos, ahora te explico. Vale, ahora... Ah, por cierto, mientras se está cargando, Mateo Barcia dice: Elia, qué sorpresa encontrarte aquí. Fue genial hacer la performance sonora en Ruzafa. Un Anda, saludo. mira, pues la que vamos a ver ahora. Pues mira, qué bueno, ¿ves? Todo conectado. A ver, Genial. voy a pararla un momento esta Pues él y... aparecerá, ahora lo veremos Ah, por ahí sí, en qué el bueno. vídeo. Sí. Vamos allá. Compartir sonido de la computadora. Vale, es que antes no lo había marcado, por eso. Vale, ya lo tenemos aquí. Vamos a ver esta acción. Este es el de la regenta. Es el de acciones mínimas, ¿no? ¿Había entendido o no? Ah, el de arquitectura como partituras. Ay, Sí, perdona, puede vale, pues ser. espera, un segundo. Un segundito, un momento, espera, ¿eh? Que Este ahora también está lo... bien. Que igual me he equivocado al darle... no, pues tenía marcado este, arquitectura Ah, como sí. partitura. A ver, espera. A ver, voy a... A Ah, ver. pues es que igual no te lo he mandado ese, ¿eh? Sí, sí creo que en el título quizá ha debido haber algún tipo Sí, de confusión o lo que sea. Voy a mirar a ver. Miraré el de la regenta, a ver si el de la regenta sí que es este. Y ya está. Vamos a ver. vale. De todos modos, si en YouTube ponemos arquitectura como partitura, Ah, también podríamos verlo, ¿no? sí. Vale. Pues mira, Pongamos prueba a ver si ahí. es este y si no, ahora lo pongo. Vale, Vale, pues no, este tampoco es. Vale, pues espérate un momentito. que me he liado Arquitectura, yo. no te preocupes. Arquitectura como Partitura. partitura. Vale. Ah, En el labor... la arquitectura como partitura, versión corta. ¿Le doy a este? Ese, perfecto. Eres un Vale. máquina, lo has encontrado ahí rapidísimo. ¿Has visto qué nivel? Vale, va, un momentito, que le doy aquí. Compartir pantalla. Ujú. Vale, es este, ¿eh? Sí, Venga, vamos a verlo. Cuéntanos un poco mientras lo vamos sí, viendo para que la gente se contextualice respecto a la acción y tal, cómo fue, dónde fue, sí, cuál era pues la esto, idea. bueno, yo he tenido la suerte de colaborar, ¿no? Y tener a Miguel Molina como maestro. Él es profesor de arte sonoro en la Facultad de Mm, Bellas Artes de aquí, de Valencia. sí. Entonces propusimos crear un taller para un seminario de cuerpo, arquitectura y ciudad que se estaba llevando a cabo en Lavapiés y propusimos hacer una experiencia paralela. Espera, voy a bajar. Ah, una ¿Soy yo? experiencia Igual soy yo que lo tengo muy alto. A ver, ahora así. mejor. Sí, sí, perfecto. Entonces invitamos a, bueno, por un lado el alumnado, ¿no?, de arte sonoro y por otro lado los participantes de este seminario quedamos a una hora el mismo día para hacer unas acciones propuestas por los alumnos, ¿no? Entonces aquí funcionamos con los códigos QR, que aquí se ve, que me Sí, parece sí. una estrategia muy interesante porque te accedes a un espacio híbrido, ¿no? Como que también rompes esa pared y te aparece en tu teléfono las instrucciones Mm, y se trataba un poco de conectar dos barrios que han sufrido proceso de gentrificación, como es Lavapiés en Madrid y Ruzafa en Valencia, mm. y un poco hacer visible y sonora esa situación a través de nuestra intervención en esos dos espacios. Entonces las íbamos haciendo al mismo tiempo y estábamos conectados por WhatsApp y nos íbamos enviando las experiencias, vídeos, y claro, todo esto que tiene lugar, como digo, sin previo aviso, pues es tomado a veces como esto se pensaba que era una manifestación. Bueno. Mm, ¿No tuvisteis problemas con la poli, con esta acción? no O tuvimos, estabais...? no, en este en concreto sí que había una acción de activar el sonido de las paredes y justo nos cuadró que había una pared fantástica de un banco que era metálica, entonces claro, la activábamos y salió la chica del banco y nos dijo, disculpad, es que preferiríamos que no hicierais esto aquí ahora, ¿no? Pero en Mm. realidad, como siempre llevamos muy buen rollo, no se nos toma como... O sea, había policías por ahí en ningún momento, ¿no? Nos llaman la atención. Qué bien.
Incluso una acción que hicimos en 2017, que era una propuesta de una alumna que decía que, o sea, ella proponía leer todo lo que encontráramos en las calles, carteles, anuncios, todo, ¿no? Cualquier palabra. Y pasó un policía que llevaba detrás en su chaqueta policía local. Entonces nos tocaba decir policía local, policía local. Y él nada, se giró y nos vio que estábamos de buen rollo y nada, se rió. Vamos, que tiene muy buena aceptación entre los transeúntes y todo. Y de hecho hay gente que se anima mucho. Qué bueno. Sí, y una Vibrato de cosa, ventanas narcisistas. Qué divertido. todas las acciones aquí estaban vinculadas a algo que tuviera relación con la arquitectura y con la gentrificación, ¿no? Mm. Hubo una muy divertida que aparecerá al final, en la que, mira, ahí está Mateo, Los trabajadores de algunos arrastrándose. negocios se asustaban y cerraban las persianas del local o salían a observar qué estaba pasando. Es que todo esto me encanta, ¿eh? Me encanta. Yo quiero esto, pero en plan tocho, ¿sabes? Millones todos ahí fuera, Nos haciendo tenemos movidas que así. unir, Ray, tenemos Sí, sí, sí. que unir Tenemos que fuerzas. hablar. Ya, bueno, ahora cuando acabemos con este vídeo, ya hablaremos y miramos a ver qué se podría hacer. Y con Hmm. más gente. No sé si viste una entrevista que hice con Papas Fritas. No, esa no la vi. Pues es un artista muy interesante que está en Chile y que tiene un trabajo que yo creo que es de corte social, pero que incide mucho en la realidad de millones de personas. O sea, está trabajando con la eutanasia, ha trabajado con el tema de las becas de universitarios, con un montón de cosas que están ahí. Y, o sea, es como cómo usar el arte para tratar de generar cambios reales a nivel social y que tengan peso, ¿no? Entonces, Hmm. mira esa entrevista porque creo que probablemente te va a gustar. Papas fritas, ¿no me has dicho? Sí, Francisco Papas Fritas. Y de algún modo siento que a medida que voy conociendo como lo que yo llamo hermanitos o hermanitas, en tu caso, ¿no? Es como que siento que vamos a ir tejiendo como una red, quizá con este hombre también de Holanda también se podría hablar y mirar Hmm. de, no sé, de aunar de algún tipo, de algún modo esfuerzos y coordinar algún tipo de acción o no sé, buscar alguna manera Sí, para darle cada vez más visibilidad a este tipo de acciones. sí. Además, yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Que es plantear el poder de lo pequeño, o Mm, sea, de las acciones mínimas, de lo pequeñito. Si todos nos unimos, a través de lo pequeño se va haciendo algo grande. claro, por eso, podría estar muy bien. Sí. Mm. No sé, el tema es mirar de unificar la energía, o sea, o sea, mira, tratar ay, ostras, no me viene la palabra ahora. O sea, de agruparla, tratar de agruparla, concentrarla, era lo que quería decir, de concentrarla Mm. en un día, en un lugar, ¿sabes? Tratar de que no se disperse, porque el problema que hay es que hay muchas personas que estamos trabajando en líneas muy parecidas, pero claro, cada cual va trabajando por su línea, por su vía, cada cual trabaja, perdón, estoy hablando y de fondo estamos viendo la pieza, es como que igual lo paro si quieres para prestarle luego la atención debida. Sí. Pero bueno, eso, que como que tratar de unificar un poco más, ¿no? Y de concentrar las energías en momentos puntuales para que Mm. tenga más fuerza, porque si no, al final queda todo demasiado diluido. Básicamente lo que quería decir era eso. Pues sí, sí. Bueno, seguimos con el vídeo, va, que te estoy No, ahí. no, pero es que, vamos, estoy contigo Vale, 100% vale. ahí. Venga, vamos a ver. Orquesta sinfónica con anuncios Sí, callejeros. un poco también era por el tema de lo sonoro, todas las acciones tenían que estar relacionadas con algo de sonido, ¿no? Y Mm, esta, a veces cada año se proponen acciones similares, pero nunca es lo mismo, porque el escenario no es el mismo, la gente no es la misma, el tiempo es mm, diferente, pero esta, pues se trata un poco también de disco almacén a orillas del asfalto, ¿no? Cada uno es un ejercicio de escucha, un poco siguiendo la onda de Hildegard Westerkamp, ¿no? Que plantea los paseos sonoros por el hogar, mm. es prestar atención al espacio que nos rodea. Yo creo que un poco podría ser también como el resumen del espíritu de estas acciones, ¿no? El pararnos un momento, escuchar, ver qué sucede y hacer cosas que no hacemos y que igual hacíamos cuando éramos niños, pero ahora no.
Y entonces se trata de escuchar, de grabar sonidos en nuestra mente y ahí se colocaban en círculo, nos colocábamos en círculo y luego iba la aguja reproduciendo esos sonidos que sus cuerpos reproducían. Aquí, Hombre, bueno, pues visto así ahora mismo, esto parece un poco juerga de... A la salida del instituto nos vamos de excursión, ¿no? No sé. Pero bueno, es lo que pasa, ¿no? También trabajas con gente joven mm, y, bueno, yo qué sé, también le dan ese toque, ¿no? También como espontáneo, cachondo, divertido. Y sí, y además, que se desbordan. O sea, hay un sí, sí, momento de sí. desborde y de disfrute. Qué guay. Claro, es que yo creo que en general la mayor parte de la gente estamos como tan reprimidos y te guardamos tantas cosas dentro y estamos como tan adoctrinados y condicionados por la realidad que se supone que nos toca vivir, que cuando yo veo que la gente hace cosas que se salen de su esfera de lo normal, es como que notas una alegría y un buen rollo en la gente, es como que todo el mundo se pone súper contento, ¿no? Como Mm, algo pasa, como si de repente dijeras, hostia, no me he dado cuenta de que realmente he estado muy muerto durante mucho tiempo y hacer de repente algo así espontáneo y que se sale por completo de mis normas o de mi estructura normal del día a día, ostras, es como que les da la vida, ¿no? Es sí, como un respiro, aire fresco. sí, sí, y provoca un estado de euforia Mm, increíble, ¿no? Aquí estamos haciendo o sea, la luz, la cruz de la farmacia, ¿sabes? Que pone, ahora en tiempos de invierno toma Frenadol, sí, o los números y tal de las horas y la temperatura, pues ahí estábamos recitándola como si fuera un karaoke. Entonces, claro, hay gente que se une. qué bueno. Claro, es que además luego al final acabas como consiguiendo que se vaya apuntando más y más gente, ¿no? Sí, Qué y yo guay. creo que, por ejemplo, ellos, ¿no? Que han tenido esta experiencia, si de pronto van a sus lugares, a sus ciudades, a sus pueblos y plantean una experiencia similar, pues se va consiguiendo, creo que poco a poco lo que tú dices, ¿no? De crear esa red y Mm. extenderla. Ay, espera. Oye, espera, se sigue oyendo, ¿no? Un momentito. No sé si tú lo oyes. Estoy oyendo ahí como... "Roar". Espera, un No. segundo. Vale. Ah, vale, es el propio vídeo. La música del final. Vale, ya está. Y otra cosa, Ray, que también me parece interesante y que también hace Franz, ¿no? Es recopilar las reacciones, ¿no? Que ya se ha Mm, visto en el vídeo, pero por un lado está la acción, por otra la reacción, que es la reacción de uno cuando lleva a cabo esa experiencia, la reacción de los transeúntes, pero el quedar el registro, ¿no? Que por ejemplo, pues a través de libros así como este, pues se queda, pues que reúnen así fotografías, las experiencias, la descripción de las acciones. ¿Esto Y es yo un libro que has publicado tú o que te has sí, editado tú o cómo? lo hemos publicado desde la universidad Ah, con, muy bien. con la primera experiencia que hicimos de acciones Mm, desapercibidas con los alumnos y las alumnas, publicamos esto, porque también formaba parte de un proyecto de recuperación de performance de la vanguardia histórica mm, muy española, bien. ¿no? Entonces, Si pues a alguien que esté viendo el vídeo les apetece conseguir ese libro, ¿está disponible o se hicieron unas pocas copias está en digital, en abierto a todo el digital? mundo a través de Vale, ISU. qué Sí, guay. en mi página está Pues, todo ahí. vale, tu página, que bueno, luego dejaré el enlace para Vale, que la gente la vea. O bueno, si quieres podemos entrar en un momento. sí. ¿Cuál es tu...? Es, bueno, es que es una página provisional que es un desastre ahora. Ah, Es sí, bueno, eliatorrecilla.es. Sí, pero ahí aparece. ah, sí. ¿Quieres que la veamos? Sí, A ver, no pasa nada. Elia Es Torrecilla. que me había hecho una, bueno, El tema de las páginas web es que cada vez se usan menos, esa es la realidad. sí. Porque tiramos más de redes sociales y tal que... Mm, Vale, a ver. Ujú. Aquí la tenemos. sí, Vale, pues aquí tienes un poco diferentes acciones que has ido haciendo, ¿no? sí, esa es como mi práctica personal, ¿no? Qué bueno. Que me gusta, o sea, soy así como muy impulsiva. Se me ocurre algo, lo hago en el momento y luego sí que me gusta cambiarlo de escala y Mm, hacerlo con mi familia y vecinos, por ejemplo, como esa que acabas de abrir y a ver qué sucede, ¿no? Y plantearme, o sea, para mí la performance en ese sentido es también como la experimentación para mm. luego
pensar, ¿no? A ver qué ha pasado aquí, qué lecturas tiene esto. Lo de los talleres está en workshops y ahí Ujú. están, creo, los enlaces a la publicación, a las diferentes Vale, que hemos hecho. De arquitectura a partitura hemos hecho otra. vale. Oye, pues no está tan mal, ¿eh? La página web, ¿no? Está como, no sé, está bien. Quiero decir, está Bueno, clara y al final es lo que uno busca cuando ve una página web. está Quiero la ordenadita, información y eso la sí. quiero ya y que esté claro, ¿no? Que sea fácil de encontrarlo y creo que está bastante bien. ¿Dónde está lo del libro? Bueno, a ver ahora, ¿dónde está lo del libro? Sí, ¿En workshops workshops? es acciones desapercibidas, la penúltima. Sí. Vale, y dentro de acciones desapercibidas tienes la es- opción de poder descargar Está el el... vídeo, está el... Ah, Si publicación aquí, pulsas ¿no? aquí, pues ya te lleva a ISU y está la publicación. Vale, Y genial, así en todo. perfecto. Lo tengo así, eso sí, ordenada sí, Vale, ¿eh? muy bien, muy bien. Oye, hay algunas cosas que quería debatir contigo, una vez que ya hemos visto un poco lo que es el trabajo que has hecho en cuanto a lo que es el festival. Tu trabajo personal creo que no hemos tocado demasiado, creo que queda ahí un poco, que se podría profundizar un poco más, pero bueno, más o menos la gente ya puede ver un poco la web y ver Mm. el diferente trabajo que has ido haciendo. Pero hay una cosa que sí que quería debatir contigo y es, ¿tú tienes la sensación de que realmente en España uno se puede sentir libre para en una ciudad como podría ser Madrid, Barcelona o Valencia, hacer acciones que se salgan de lo normal sin miedo a que la policía te detenga, te multe, etcétera? Porque yo, no sé, tengo la sensación muchas veces de que en España, a la que un policía te ve haciendo algo que se salga un poco de la norma, algo raro, ya está. Es como, a ver, ¿usted qué hace ahí? Esto es ocupación del espacio público, no sé qué, y a la que te descuides, te cascan una multa. Esa es mi sensación. No sé ¿A cómo, ti cómo lo has percibido tú. te ha pasado eso, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en Madrid interviniendo pósters de publicidad que en teoría estaban en un lugar de manera ilegal y estar yo pintando con posca encima y que me pasara ahí un policía detrás y ¿qué? ¿Te diviertes? ¿Eh? Anda, deja eso, tonto, a ver si te voy a dar. ¿Sabes? Como... Sí, Ya. cosas así. Y bueno, ya no te hablo de si lo que estás haciendo es arte Mm. o estás, pues yo qué sé, pues haciendo algún tipo de, pues eso. Ostras, espérate, que hay un montón de mensajes en el chat que están por aquí. Uf, a ver, vamos a ir contestando si te parece. Vale. Un placer extraño y sorprendente hacer estas ediciones. Llegué aquí por el vídeo de Amparte. Saludos. Eso dice Diego Wright. ¿De qué va el directo? Dice J. Olis. J. Punto. Dice Olis, ¿de qué va el directo? Pues estoy entrevistando a Elia Torrecilla y estamos hablando sobre performance, básicamente, especialmente performance en el ámbito del espacio público. Puedo entrar, deberíais entrar, yo estuve. En relación al activismo político militante más explícito, ¿creéis que puede haber relación con el cambio de actitud que genera esta forma más críptica a priori del arte en los no iniciados o no? Te la A ver. repito. Sí, sí. Yo también. Es de estas preguntas que dices, vamos a leerla poco a poco. Sí, En sí. relación al activismo político, ¿vale? Hasta ahí bien. Ujú. Militante más explícito, ¿creéis que puede haber relación con el cambio de actitud que genera esta forma más crítica? Mira, la verdad, no tengo ni puñetera idea de qué coño quiere decir. A ver, me explico. ¿Creéis que la Inception, peli de DiCaprio... ¿creéis que le hacéis Inception, peli de DiCaprio a la peña? Esto lo he entendido mejor. O sea, quiere decir que cuando la gente ve este tipo de acciones... ¿Has visto la película de Inception? Sí, pero ahora mismo la tengo como muy borrosa. Recuerda Sí, así. me parece que es esta en la que, si no la estoy cagando, es aquella en la que había gente que podía entrar en los sueños Vale. y que de algún modo es como que podían sacar información de los sueños y traerlas al mundo real, etcétera. Sí, Pero ¿creéis que sí. le hacéis Inception? Como que, bueno, no sé, Que como que entramos así yo qué sé, en los sueños ¿qué en el coño estaba sueño diciendo? urbano. Sí, bueno, di que sí, ya está, di que sí, 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 Inception. obviamente, sí, se hacemos una Inception brutal. Vale, a ver, ¿qué A más? tope con Inception. ¿Sacaste alguna enseñanza de esa performance? Claro, ¿de qué performance Claro. estamos hablando? Porque hemos ido viendo varias, no sé en qué momento lo ha dicho. Eh,
Bueno, tú en general sacas enseñanza de las performances. ¿Qué es lo que aprendes cuando sueles hacer una performance? Pues, a ver, yo creo que, o sea, yo aprendo mucho del otro, ¿no? Y a través del otro, y de las reacciones y todo, ¿no? Y entonces, a mí, de las cosas que aprendo, sobre todo, de las acciones que hacemos en grupo, Mm, es como el grupo anima, a cómo es fundamental el sentirnos acompañados. Igualmente, cuando yo hago performance sola, encuentro como esa diferencia con el otro, pero ya cuando pasa el tiempo, ¿no? Con esas no acciones, hay una fusión. Para mí es sobre todo el aprendizaje de la experiencia, ¿no? De cómo se rompen todas las barreras entre yo y los demás, entre yo y el espacio, y cómo se produce una identificación de todo con todo. Y lo mismo sucede cuando lo hacemos en grupo. No hay qué bueno. egos, el ego desaparece, no hay miedos porque el grupo te respalda, no hay vergüenza por eso mismo. Los transeúntes se unen sin saber qué está pasando, sin saber si es arte, si es no arte, si es una manifestación o qué es. Entonces hay como una especie de comunión con todo, que a mí eso creo que es como lo que me es como un poco adictivo, ¿no? Es como Son lo que esas más te atrae, ¿no? Esa sensaciones, sí, sensación. Qué guay. Sí, sí, sé a lo que sí. te refieres. Alguna vez la he sentido también en alguna acción que he hecho así en la calle. Me acuerdo una de las primeras que hice fue para reclamar más peajes. Y fue una manifestación que se organizó en Barcelona con pancartas, con tal. Leímos un manifiesto en la Plaza San Jaume de Barcelona y era para reclamar más peajes. Y al final era como una especie como de risa interior así contagiosa, no sé, como de... Qué divertido, ¿no? Estar aquí, no sé. Sí, te Mm, entiendo un poco. En mi caso, yo hay algo también que me parece muy importante, y esto ya es mi propia historia personal, y es el enfrentarme a mis miedos, porque muchas veces cuando hago acciones de este estilo y estoy solo, una cosa es cuando lo que dices tú, cuando vas con gente y bueno, ¿no? Es como de algún modo estás, pues eso, respaldada o respaldado por el grupo, por la energía del mm, grupo, pero cuando vas solo o sola, estás ahí tú con cualquier chalado o chalada que le dé por tirarte algo a la cabeza, porque te puedan detener, porque te puedan multar, porque no sabes lo que va a pasar. Siempre hay como una gran incógnita y tú sales ahí y dices, me tiro a la piscina, pase lo que pase, yo quiero hacerlo, he tenido esta idea que me ha parecido brutal en la cabeza y yo la hago. Y si, que pase lo que tenga que pasar. Yo al menos es un poco el punto como lo pillo. Y hay mm. otra cosa también que me parece muy interesante, y es que hace poco, a través de Instagram, he visto varios posts de Jodorowsky. Supongo que lo conocerás, Alejandro Jodorowsky, y todo lo que él habla sobre la psicomagia. Y mucho de esto que estamos haciendo y que tú has hecho con talleres y tal, yo creo que tiene algún tipo de conexión con la psicomagia. ¿Sabes? Esa capacidad terapéutica que puede llegar a tener en un momento dado, el tú enfrentarte, pues eso, a tus miedos, el trabajar con problemas que puedas tener con tus padres, la feminidad, con tu infancia, con, yo qué sé, cualquier historia que tengas ahí un poco atascada dentro. Mm, Y muchas veces el salir fuera y hacer una acción de este estilo es un acto psicomágico, en cierto modo, también. No sé, es, totalmente. es un poco mi sensación, no sé. Sí, sí. Vale, sigo. Muy interesante los ejercicios performáticos. Vale, bien, gracias, Ignacio. Un poco Igual mindfulness. sí, también, o sea, psicomagia, mindfulness, porque al final la performance es estar aquí y ahora, ¿no? Mm, Creo, si no me equivoco, eso es mindfulness, el estar atento con todos los sentidos, pues concentrada o concentrado, ¿no? Ahí concentrados y receptivo. Mm, Y respecto, porque parece, o sea, puede parecer que todo esto queda muy lúdico, el juego por el juego, la diversión por la diversión, pero realmente, o sea, yo creo en esos pequeños actos poéticos, ¿no? Y además lo que decía antes, que no sé si, o sea, no hemos comprendido muy bien la pregunta, la he vuelto a pero, hacer, ahora la he reformulado, luego ahora te la ah, digo, pero sigue, vale, sigue. pues eso, ¿no? Que también que la performance, que es un poco también lo que se dice en la guía, es un mecanismo que te permite aplicarlo a otros medios, ¿no? Por ejemplo, a una manifestación. Mm, En sí, una he visto. manifestación, claro, entonces, o sea, yo creo que es aplicar todos estos dispositivos
Mm. ¿no? Llevarlo lúdico y que yo creo que es que a través del juego, vamos, es un acto de resistencia y de cambio social increíble, que es Total, precisamente total. lo que hace falta ahora, ¿no? Lo del tema de las manifestaciones también hay que ir con bastante cuidado, ¿eh? Es un tema bastante, bastante delicado. Me acuerdo una que, la verdad es que a mí, o sea, yo no sabía de nadie que hubiera hecho nada parecido, con lo cual yo me creía que estaba aquí descubriendo los calcetines. Hice una cosa que llamaba ocupar manifestaciones y básicamente lo que consistía era en, buscabas una manifestación, te colocabas delante con unos pocos amigos o con gente que quisiera participar en ello, extendías una pancarta que me acuerdo, en mi caso era We want to be ignorance, queremos ser ignorantes, esto delante de una manifestación de comisiones obreras, creo que era por el tema de los derechos de los trabajadores. No sé, no me acuerdo exactamente cuál era la manifestación que estábamos ocupando, no me acuerdo ni siquiera cuál era el mensaje. Pero bueno, nada, lo que hicimos fue ponernos delante, éramos unos pocos, extendimos una pancarta, repartí unos cuantos carteles con palo de madera para que hubiera gente detrás que los aguantara. Y luego, por ejemplo, lo que invité a un colega que hiciera fotos desde más allá, ¿no? Desde adelante. Entonces, claro, tú veías We want to be ignorance. Veías las 4 o 5 pancartas de ignorantes al poder, basta de tanta cultura, no sé cuántos. Y detrás la otra manifestación que estaba unos metros detrás, pero que claro, tú veías todo de cabezas, todo de pancartas y parecía que realmente estaban todos respaldando la tuya, ¿no? Pero bastantes personas se acercaron y hubo gente que era un poco como, ¿qué cojones estáis haciendo? A ver si te vamos a partir la cara, etcétera. O sea que hay que ir, hay que ir con cuidado. Claro, era una Porque manifestación parasitaria, ¿no? De otra. sí, eso, sí, básicamente, o sea, la idea era ocupar o parasitar, si lo prefieres llamar así, una manifestación ya organizada. Yo he visto alguna acción que tú has organizado que me ha parecido muy buena, muy brillante, en la que en una manifestación de repente alguien va con una especie como de tamburete, ¿no? En la Sí, con cabeza, las con una sillas en la silla o cabeza. con... me parece también muy buena y supongo que mucha gente se quedará descuadrada diciendo esto qué narices es, ¿no? Mm. Muy Sí, buena la idea esa con también. Domingo Mestre, sí. O sea, yo creo que esas cosas, ¿no? Esos, como, en fin, que son actos que te permiten como potenciar más y enfatizar más Sí, los sí, mensajes. totalmente. Bueno, a ver, hay un mensaje que YouTube lo ha retirado, pero se puede leer y ponía, Torrecilla, qué maja eres, coño. J dice, pues me parece una buena forma de invertir el tiempo. Yo creo que también, no sé, ¿tú qué opinas? José Quintans dice, yo tendría más miedo a los trolls que a los policías. No son como los de YouTube que no hay pantalla de por medio. Ah, vale, yo tendría más miedo a los trolls que a los policías. Yo tendría más miedo a los trolls que a los policías. No son como los de YouTube, no hay pantalla por medio. Hmm. Pues sí, Y luego José Quintans, respecto a lo del Inception, dice, perdón, risa, decía que si plantáis semillita en la gente que os ve. Y lo pregunta, ¿plantáis semillita en la gente que os ve? Yo creo que sí, ¿no? De algún yo creo modo. que sí, yo creo que sí. Que muchas personas igual se replantean la realidad que viven, igual les entran ganas de hacer algún tipo de locura, igual cuando llegan a casa o otro día en la calle, etcétera. Yo creo Sí, que ese tipo de acciones, sí. sí, es Vale. contagioso. Sí, son contagiosos. Yo creo que la locura es contagiosa, Mm. totalmente. O Hay sea, que empezar a cuanto más contagiar. gente ve este tipo de acciones y participa, yo creo que hay un efecto dominó. Por eso digo que en un tiempo yo creo que si nos lo curramos podemos llegar a millones, ¿eh? Sí, Yo sí, creo que sí, sí, sí. pero hay Pero que, yo, pero hay que vamos, ponerse. Vale, pues yo creo que ha quedado una charla muy interesante. No sé si hay algo que se te quede pendiente, que te hubiera gustado compartir o que te apetezca decir a quienes nos están viendo. pues bueno, muchas cosas, pero yo creo que Bueno, hemos pues tocado dilas, así. dilas, no te Bueno, cortes. mira, tengo aquí el libro de Venga, Bartolomé va. Ferrando, que es Arte y Cotidianidad, que creo que va muy en la onda de todo lo que hemos hablado y Ostras, que recomiendo mucho porque trata todo lo de fluxus, un poco eso de estar abiertos, ¿no? A todas las sensaciones y los estímulos urbanos. Entonces, qué bueno, bueno. que Oye, de a verdad mí me que gustaría tener ese libro. ¿Dónde lo puede la gente es de la conseguir? editorial Árdora, de esta colección que tiene, colección Árdora Express.
Vale. y bueno, en cualquier librería. Desconozco si está publicado por ahí por la web, pero vamos, que yo creo que este libro merece la pena. Además es un Vale, tamaño ostras, pues ideal, sí. ¿no? Como para Sí, sí, llevarlo en el sí. bolso. Si no lo encuentro, igual te pido un favor, que me lo compres y te envío el dinero Claro, o ya claro, buscamos la claro que sí, fórmula. Pero no tiene te muy buena preocupes, pinta. está hecho. Y bueno, nada, yo creo que, y si los que quieran también profundizar en el tema de la performance, pues por supuesto este libro de Diana Taylor y este de Mm, Juan Albarrán de Performance y Arte Contemporáneo, Discursos, Prácticas, Problemas. problemas, qué bueno. Y Oye, qué bueno, que hace bien, un que repaso bibliografía y porque todo, qué sí, chuli, qué sí, porque guay. además eso, pues trabaja todo el activismo, ¿no? Como, claro, yo he contado mi punto de vista de la performance, que como has dicho es, como he dicho, es como una grieta pequeñita a través de la que yo quiero entrar a Mm, ese mundo también, o que los demás mm, puedan entrar, pero es súper amplio. Entonces estos libros son así como dos pedazos libros muy interesantes que además hacen una revisión a un qué montón de bien, prácticas a nivel, eso, pues más contemporáneo y de referencias históricas también, qué bueno. Ostras, y pues eso. genial, genial que puedas aportar bibliografía, porque habrá mucha gente Sí, que le interese y tampoco sepan muy bien por dónde tirar, o sea que muy bien. y luego Grapefruit de Yoko Ono, ¿no? Que ahí tenéis un montón de acciones maravillosas, un poco las que podéis encontrar también, o sea, en esa línea, las de Franz Van Lent con el banco de Concept Bank. Y Ujú. luego hay otro que se llama Un manual de juegos, que me lo he dejado en el estudio, pero es fantástico. Mm. ¿Lo traigo un momento? Como quieras, sí, 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 tráelo. porque es que es genial, verás. Bueno, mientras lo va a buscar, deciros que me está encantando esta entrevista. Bueno, lo tenía aquí al Ah, lado al mira, lo tenías final. aquí, perfecto. Qué guay. Mira, Muy se bien. A llama, ver. es que yo lo veo al revés, Invitación al tiempo invitación, explosivo, manual de juegos. De Julián Lacalle y Julio Monteverde. Vale, sí. perfecto. Y este es de la editorial Sexto Piso. Mira, lo tengo todo marcado, Sí, sí, ya lo veo. porque, Muy o sea, bien. en realidad es cómo adentrarse al mundo de la performance a través del juego. Y es una maravilla. Qué Apto para bien. niños, adultos y adultos que quieran ser niños. Qué guay. Oye, bueno, la verdad es Me ha que quedado un poco, y hasta aquí la recomendación de hoy. tengo que mirar a ver cómo estoy el presupuesto, que claro, cuando era uno decía, bueno, va, igual son Ya, 20 euros así, vale, venga. Pero claro, es que son tantos y además tienen pinta de que si me los quisiera comprar todos, por lo menos 80, 100 euros tendría que invertirlo seguro, o sea que tendría que ir dosificando poco a poco, porque quieras que no, al final, el tema de los libros, o sea, sí, tengo bastantes y la verdad es que se va notando, ¿eh? sí, sí. Y Hay, luego hay que está dosificarse. Sí, cada vez que voy a una librería es como que me empezaría a sí, pillar sí. ahí como loco. Pues oye, ha sido de verdad un gustazo. Estaba ahora comentando que me ha encantado, o sea, me está encantando hacer esta entrevista y poder compartir todo lo que es tu trabajo, todo lo que estás haciendo, que me parece súper interesante. Ojalá haya una tercera edición del festival, porque creo que igual a través de un canal como puede ser este, que todavía pues es muy humilde, todavía está creciendo, pero entre un poco de aquí y un poco de allá, tal, todo eso va a ayudar, supongo, que cada vez tenga más empuje y que tenga más gente participando, lo cual a mí también me interesaría. Y nada, pues lo dicho, vamos a ver si podemos preparar alguna historia. Intentaré hablar también con este chico, con Papas Fritas, y con algún que otro artista así también que trabaja un poco en la línea, a ver si podemos hacer alguna historia que esté bien, algo que esté Estupendo. chulo, ¿vale? Muy bien, vamos, O sea que que, yo te agradezco muchísimo y además que tengas también esas, ¿no? Que coincidimos en esas ganas. Así que ya somos pues nada, hermanos de performance. Bueno, que muchísimas gracias. pues eso, y a toda la gente que nos esté viendo, ya sabéis lo que digo siempre, suscribiros, darle al like, bueno, si suscribís, acordaros de darle a la campanita para recibir la información y estar atentas y atentos porque igual de este vídeo quizá en un futuro salga algo. Igual acabamos preparando algún proyecto. O sea que estar en sintonía. Venga, un fuerte abrazo y lo dicho, muchísimas gracias, Elia. Muchísimas gracias a ti. ¡Mua! Venga, hasta la Chao. próxima. Hasta Chao. luego. Hasta pronto.